En 2026, los ricos serán los invisibles. En 2026, los ricos no vivirán en mansiones visibles, no conducirán autos llamativos ni exhibirán su éxito en redes sociales. Los ricos de verdad serán invisibles. No porque se escondan, sino porque entendieron que la exposición es una forma moderna de esclavitud. Mientras el mundo compite por atención, ellos compiten por control. Mientras tú subes contenido, ellos suben activos. Mientras tú persigues validación, ellos diseñan anonimato. El nuevo lujo no será el oro, ni los coches, ni los relojes. Será la invisibilidad estratégica. El poder de moverte sin ser rastreado, de decidir sin ser observado, de ganar sin tener que demostrar. En este video, voy a mostrarte por qué en los próximos 2 años, los verdaderos millonarios no serán los más vistos, sino los menos predecibles. Durante décadas, el sistema nos entrenó para creer que el éxito debía verse, que la riqueza tenía forma, brillo y seguidores. Pero eso fue un truco. El espectáculo del dinero se creó para distraer a los que nunca lo tendrían. Mientras el público admiraba los lujos, los verdaderos estrategas construían estructuras invisibles, fondos, empresas, sistemas y rutas que no aparecen en ninguna red social. El dinero dejó de ser visible hace mucho. Solo el consumidor aún necesita que lo sea. En 2026, los ricos no buscarán atención, buscarán control. No publicarán su éxito, lo programarán. Y mientras tú compites por ser visto, ellos competirán por ser imposibles de rastrear. La nueva élite no mostrará sus logros en redes, tampoco hablará de dinero, ni presumirá lujo, porque los que verdaderamente ganan ya no necesitan demostrar nada. En el mundo que viene, el poder no estará en quien más seguidores tenga, sino en quien pueda desaparecer del mapa digital y seguir generando riqueza desde las sombras. El siglo XXI fue el de la exposición, pero el 2026 marcará el nacimiento de una nueva especie, los ricos invisibles, aquellos que no compiten en la superficie, sino bajo el radar, que no buscan validación, sino independencia, que entienden que la privacidad es el nuevo lujo y que la atención es la moneda de los pobres. Este video no es una predicción, es una advertencia. Porque si no aprendes a desaparecer del ruido, el sistema te usará como parte de su espectáculo. Y cuando eso pase, tu tiempo, tus datos y tu energía ya no serán tuyos, serán del mercado. El fin de la riqueza visible. Durante gran parte del siglo pasado, la riqueza era un espectáculo. Autos, relojes, casas, lujos. El éxito debía verse porque el sistema necesitaba que creyeras que era alcanzable. La visibilidad era el anzuelo. El mensaje era simple: si trabajas duro y sigues las reglas, podrás tener lo mismo. Pero en realidad, la riqueza visible siempre fue una ilusión controlada. Una narrativa diseñada para mantenerte compitiendo dentro del tablero, sin notar que las verdaderas jugadas se hacían fuera de escena. Hoy, la exposición se ha vuelto una debilidad. El dinero inteligente se mueve fuera del radar. Los que más ganan ya no se exhiben, se ocultan, porque el que muestra demasiado se vuelve predecible. Y en un mundo donde el control es poder, ser predecible es ser vulnerable. Las redes sociales te entrenaron para confundir validación con valor. Pero mientras tú publicas tus metas, tus hábitos y tus resultados, otros observan, miden y aprenden a usarlos contra ti. Las marcas te estudian, los bancos te perfilan, los algoritmos te predicen. Por eso, los verdaderos ricos aprendieron a salirse del juego visible. Dejan que el sistema observe a los demás, mientras ellos se vuelven invisibles a su medición. Utilizan estructuras, sociedades, criptomonedas privadas, nombres que no aparecen en los buscadores. Porque entienden que el verdadero poder no se gana mostrando, sino desapareciendo del mapa mientras sigues moviendo las piezas. La exposición era el símbolo del éxito. Ahora es la firma del amateur. En 2026, los ricos visibles serán parte del espectáculo. Los invisibles serán los dueños del escenario. El nuevo perfil del rico moderno.
El rico moderno ya no es el hombre con traje caro ni coche brillante. Es el que pasa desapercibido en una cafetería, revisando un informe en silencio mientras todos a su alrededor están pegados al teléfono. No lo notarías, y esa es su ventaja, porque en el juego del poder actual, ser visto es ser vulnerable. La mayoría sigue pensando que el dinero está en el esfuerzo, en la exposición o en el ruido. Pero los nuevos ricos entienden que el dinero no ama el ruido, ama la precisión. Saben que cada palabra dicha es un dato y cada movimiento visible una pista. En una era donde todos gritan, ellos eligen observar. En un mundo saturado de información, su poder es la discreción. No buscan atención, buscan tiempo. No buscan estatus, buscan autonomía. No quieren reconocimiento, quieren margen de maniobra. Porque cuando ya no necesitas ser admirado, eres libre de decidir sin influencia externa. El rico moderno entiende que la energía más costosa es la atención, que mostrar sus logros solo alimenta la expectativa ajena. Por eso, elige la invisibilidad como estrategia, no como miedo. Sabe que quien se deja ver demasiado pierde control, y el control es la única divisa que no se imprime. Detrás de su silencio hay estructura. Mientras el resto busca un aumento, él busca un ángulo. Mientras los demás miran la oportunidad del momento, él construye un sistema que lo mantendrá a salvo del próximo colapso. Sus inversiones no están a la vista, sus movimientos no generan ruido y sus ganancias nunca parecen repentinas. El nuevo millonario no se mide por lo que muestra, sino por lo que puede sostener sin depender de la aprobación. Es un estratega emocional, un arquitecto del anonimato. Ha aprendido que no se trata de tener más, sino de necesitar menos para moverse mejor. Mientras el resto del mundo compite por visibilidad, él compra silencio. Mientras todos buscan volverse alguien, él trabaja para volverse inalcanzable. En 2026, la verdadera marca de un rico no será su ropa ni su cuenta bancaria, sino su capacidad de operar sin dejar rastro. La era del anonimato rentable. El anonimato siempre fue visto como debilidad. En el pasado, quien se escondía era sospechoso, quien no se mostraba parecía carecer de valor. Pero el mundo cambió. En la era de la exposición constante, ser invisible se convirtió en un arte y dominarlo en la nueva forma de poder. En 2026, el anonimato será el lujo más caro del planeta. No porque sea imposible, sino porque pocos sabrán cómo alcanzarlo. Cada foto, cada clic, cada palabra en Internet es una huella. Y quien controla las huellas, controla el comportamiento. Por eso, los verdaderos ricos ya no buscan más visibilidad. Buscan desaparecer de las bases de datos sin perder presencia en el sistema. El anonimato rentable no consiste en esconderte del mundo, sino en crear una identidad que se proyecta cuando lo decides y se apaga cuando lo necesitas. Significa tener presencia sin exposición. Significa controlar la narrativa, no ser víctima de ella. Las nuevas fortunas ya no se levantarán desde los centros financieros, sino desde las sombras digitales. Los nuevos millonarios no competirán por ser reconocidos, sino por no ser rastreables. Su riqueza no estará en los bancos visibles, sino en activos distribuidos, inteligentes y líquidos. Empresas invisibles, criptomonedas privadas, bienes a nombre de holdings que se cruzan entre sí, protegiendo la estructura del verdadero dueño. En el siglo XXI, la privacidad se convirtió en una forma de seguridad económica. Y los que comprendieron eso a tiempo se blindaron contra el futuro. Porque cuando todos los datos son públicos, la única ventaja real es controlar la información que no compartes. Los ricos invisibles no necesitan huir del sistema. Ellos lo diseñan desde dentro. Construyen algoritmos, financian inteligencia artificial, crean empresas pantalla que poseen otras empresas. Y desde la superficie parecen ausentes, pero sus decisiones mueven el tablero financiero global. Ellos saben que la atención es una trampa disfrazada de oportunidad, que mientras los demás se muestran, alguien recopila, interpreta y predice sus próximos pasos. Por eso, el anonimato se vuelve rentable, porque cuanto menos te conocen, más libre eres para moverte.
El anonimato no significa no existir, significa existir bajo tus propias condiciones. El verdadero poder ya no está en ser admirado, sino en ser intocable. El que controla la información, controla el dinero, y el que controla su silencio, controla su destino. Piensa en esto. Las personas más visibles del planeta hoy son activos del sistema. Su fama alimenta el algoritmo. Su voz, su imagen, su marca personal son productos. Pero los que realmente mandan no tienen perfil público. No necesitan reconocimiento. Solo necesitan mantener sus manos lejos del foco mientras el mundo aplaude al siguiente títere de turno. En 2026, la riqueza será invisible porque la confianza será digital y la identidad una mercancía. El que sepa moverse entre esas sombras no solo protegerá su dinero, sino también su autonomía mental. El anonimato rentable no es esconderte, es diseñarte. Es construir una versión pública para distraer, mientras tu verdadero yo se mueve en el silencio del poder. Esa es la arquitectura de la nueva élite, y mientras la mayoría siga compitiendo por atención, los verdaderos ricos seguirán acumulando control. En silencio, sin aplausos y sin que nadie pueda medir cuán lejos llegaron. El negocio de la atención. Durante siglos, el poder se midió en tierras, luego en fábricas y más tarde en datos. Pero en 2026, el activo más valioso del planeta será tu atención. El mercado ya no compra tu tiempo, compra tus segundos de enfoque. Cada notificación, cada video, cada estímulo está diseñado para una sola cosa: mantenerte mirando. El juego es simple. Si miras, produces. Si reaccionas, consumes. Y si consumes, alguien más gana. Esa es la verdadera economía moderna. No necesitas fabricar productos, basta con fabricar impulsos. Las grandes empresas no venden lo que crees, venden la ilusión de elección. Mientras crees decidir, el algoritmo ya eligió por ti. Cada movimiento digital que haces alimenta un mapa de comportamiento. Tu miedo, tu curiosidad, tus deseos, tus distracciones. Todo se convierte en combustible para un sistema que convierte emociones en dinero. Los ricos visibles son parte del negocio. Los ricos invisibles, los dueños del escenario. Los primeros te enseñan a mirar. Los segundos deciden qué ves. El negocio de la atención es una guerra psicológica silenciosa. Y la mayoría ni siquiera sabe que está participando. La mente humana es el campo de batalla más rentable jamás creado. Y quien domine la atención colectiva dominará el futuro del dinero. Los millonarios del ruido se desgastan compitiendo por seguidores, mientras los estrategas del silencio compran las plataformas donde los demás gritan. Unos producen contenido, otros producen contexto. Unos quieren ser amados, los otros quieren ser inevitables. Esa es la diferencia entre el creador y el programador, entre el que busca me gusta y el que diseña la interfaz que los distribuye. Los verdaderos ricos no monetizan su imagen, monetizan tu distracción. Cada segundo de atención humana tiene un valor financiero. Un clic, un desplazamiento, una emoción. Por eso los nuevos millonarios invierten en sistemas que capturan miradas sin exponerse. Son arquitectos del algoritmo. Saben que el poder no está en tener público, sino en dirigir la mirada del público sin aparecer jamás en escena. Esa es la nueva aristocracia digital. No compra tierras, compra mentes. No domina territorios, domina narrativas. Y no impone su riqueza con fuerza, sino con seducción invisible. El negocio de la atención se alimenta de una emoción, la ansiedad. El sistema necesita que te sientas incompleto para que sigas mirando. Por eso te muestran vidas que no existen, éxitos imposibles, metas que nunca alcanzas. El ciclo es perfecto. Te comparas, consumes, te frustras, vuelves a mirar. Y cada mirada genera un dato. Y cada dato, dinero para quien diseñó la trampa. Mientras tanto, los ricos invisibles prosperan en el silencio. Crean plataformas, compran servidores, manipulan tendencias. Ellos no necesitan mostrarte su poder, porque ya estás dentro de él.
cada vez que deslizas la pantalla, trabajas para su imperio, gratis, voluntariamente. El futuro no será de los que hablen más fuerte, será de los que sepan controlar el silencio entre los gritos. El que domine los espacios vacíos dominará el mercado, porque mientras todos compiten por atención, el verdadero estratega diseña la dirección en la que mirarás mañana. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuánto creas decidir, el tablero está trazado y tu mente monetizada. En 2026, la batalla por la riqueza no será entre ricos y pobres, será entre los expuestos y los invisibles. Y los que aprendan a desaparecer del radar mental serán los únicos realmente libres. ¿Cómo volverte invisible sin desaparecer? Ser invisible no es esconderse, es aprender a moverse sin ser detectado, a influir sin llamar la atención. En un mundo donde todos buscan ser vistos, desaparecer se ha convertido en la jugada más elegante. Pero no se trata de apagar tu luz, sino de controlar cuándo y cómo la enciendes. Volverte invisible sin desaparecer comienza con una decisión: renunciar al ruido. El ruido es el enemigo de la claridad. Te hace sentir ocupado sin avanzar, importante sin impacto, conectado sin propósito. Ser invisible requiere silencio interno, disciplina digital y una mentalidad contraria a la del mundo moderno. Actuar sin anunciar, construir sin exhibir, ganar sin contarlo. La verdadera estrategia empieza cuando aprendes a moverte en planos que los demás no ven. Mientras la mayoría vive en la superficie, opinando, reaccionando, publicando, los estrategas operan en el subsuelo, en el nivel donde las decisiones se toman antes de que la mayoría sepa que hay algo que decidir. La invisibilidad no se logra desapareciendo del mapa, sino aprendiendo a controlar el contexto en el que existes. Empieza por proteger tu tiempo. Tu tiempo es tu energía vital convertida en moneda. Quien controla tu calendario, controla tu mente. Aprende a decir no a lo que no te da control. No es egoísmo, es estrategia. Los ricos invisibles no hacen más cosas, hacen menos, pero con dirección quirúrgica. Segundo, aprende a guardar tus movimientos. En un mundo que recompensa el exceso de exposición, el silencio se ha vuelto una ventaja competitiva. No todos deben saber en qué trabajas ni qué planeas. El misterio es parte del poder. Cada palabra que compartes sin propósito reduce tu margen de maniobra. Cada plan que revelas anticipadamente se vuelve vulnerable. Tercero, invierte en anonimato estructurado. Crea activos que funcionen sin depender de tu nombre. Una marca sin ego puede sobrevivirte. Una empresa que opera sola, sin ti en el centro, es libertad. Esa es la verdadera independencia, no la de tener dinero, sino la de no necesitarte para generarlo. Mientras otros buscan fama, tú debes buscar autonomía silenciosa. Ser invisible también implica desintoxicarte de la necesidad de aprobación. La mayoría no trabaja por dinero, trabaja por validación emocional. Publican para sentir que existen, buscan aplausos como si fueran oxígeno. Pero el aplauso no paga facturas, solo refuerza la dependencia del reconocimiento. El rico invisible no necesita que lo aplaudan, necesita que su sistema funcione mientras duerme. Finalmente, la invisibilidad exige reprogramar tu ego. Tu ego es el altavoz que el sistema usa para controlarte. Te hace creer que tienes que demostrar, pero demostrar es rendirse. Es aceptar que alguien más tiene que aprobar tu valor. El estratega no demuestra, se mueve. Y cuando el movimiento es preciso, el resultado habla por sí solo. Volverte invisible sin desaparecer no significa aislarte. Significa crear un espacio mental donde nada te distraiga de tu objetivo. Significa que tus acciones se vuelven tan calculadas que nadie puede anticiparlas. Y eso, en la era del exceso, es poder puro. Cuando nadie sabe en qué estás, no pueden detenerte. Cuando nadie te mide, no pueden compararte. Y cuando nadie te ve venir, ya ganaste. En 2026, el éxito no será de los que se vean más, será de los que sepan moverse en la sombra con precisión quirúrgica. Ser invisible no es desaparecer del mundo, es aprender a dominarlo desde el silencio.
El poder mental del desapego. El desapego no es frialdad, es dominio. En un mundo donde todos reaccionan, el que no reacciona gobierna. El apego es el mecanismo más sutil de control que existe. Te hace creer que eliges cuando en realidad obedeces. Te mantiene dentro del juego, preocupado por conservar lo que ya tienes, temeroso de perder lo que ni siquiera necesitas. El desapego, en cambio, te libera del tablero. Y quien no depende del juego, ya ganó. La mayoría de las personas no está atada al dinero, está atada a lo que el dinero representa: seguridad, estatus, reconocimiento. El problema es que esas tres cosas son ilusorias. Nada que dependa de la validación externa puede durar. Por eso, los ricos invisibles no buscan aprobación, buscan posición. Saben que el verdadero poder no proviene de tener, sino de poder renunciar sin miedo. El desapego financiero no significa indiferencia. Significa que tu identidad no depende de tus resultados, que puedes perder sin desmoronarte, porque entiendes que lo que perdiste es solo una forma, no la fuente. Y esa es la diferencia entre el rico mental y el rico emocional. El primero usa el dinero, el segundo lo venera. El que lo venera, lo pierde. El que lo usa con desapego, lo multiplica. Cuando no estás atado a la necesidad de demostrar, te vuelves impredecible. Cuando no buscas aprobación, tu valor deja de ser negociable. Cuando no necesitas el resultado inmediato, puedes esperar el movimiento perfecto. Y esa paciencia estratégica es el rasgo más claro de las mentes que dominarán el 2026. El desapego es lo que separa al estratega del impulsivo. El impulsivo reacciona, el estratega observa. El impulsivo compra por miedo a quedarse fuera, el estratega compra cuando los demás huyen. El impulsivo quiere tener razón, el estratega quiere ganar. Y para ganar hay que soltar el ego. El ego es el peor asesor financiero. Te empuja a competir, a compararte, a demostrar. Pero el dinero no responde a la emoción, responde a la estructura. Y la estructura solo se sostiene cuando el ego no estorba. Por eso, los ricos invisibles parecen fríos. No lo son. Simplemente han aprendido que sentir no significa reaccionar. Y que el control emocional es una forma de inteligencia que el sistema no puede manipular. Desapegarte no es rechazar el mundo, es no pertenecerle. Cuando el mercado sube, observas. Cuando cae, esperas. Cuando todos entran en pánico, tú mantienes la calma, porque entiendes que el caos es la herramienta de los que saben mirar sin miedo. En 2026, las personas más ricas no serán las que acumulen más dinero, sino las que acumulen más paz mental. El mundo estará saturado de información, pero hambriento de claridad. Y solo quienes logren separarse del ruido podrán pensar con precisión. La precisión mental será el nuevo oro, y el silencio interno el nuevo lujo. El desapego es el estado mental de quien ya no necesita ganar para sentirse completo. Y es precisamente por eso que gana, porque el que no teme perder juega con libertad. Y el que juega con libertad siempre encuentra una forma de dominar el tablero. El futuro pertenece a los que pueden observar sin ansiedad, decidir sin presión y avanzar sin ruido. El desapego es el código oculto del poder, y dominarlo es la última etapa de la riqueza mental. En 2026, la riqueza ya no será visible. No tendrá forma de mansión ni olor a lujo. Tendrá forma de silencio, de claridad mental, de independencia emocional. Los ricos no serán los que más posean, sino los que menos necesiten mostrar. El ruido se convertirá en una prisión colectiva, y los que no aprendan a escapar de él terminarán trabajando para el espectáculo del sistema, produciendo contenido, generando datos, alimentando una maquinaria que no entiende de descanso ni de propósito. Los verdaderos ricos, los invisibles, se moverán en otra frecuencia. No competirán, no pedirán permiso, no buscarán admiración. Construirán en silencio, elegirán con precisión y desaparecerán justo cuando todos los demás estén intentando hacerse notar. Porque el poder no está en ser visto,
sino en ser imposible de leer. No está en brillar, sino en controlar la luz. Y no está en hablar, sino en decidir cuándo guardar silencio. El dinero seguirá moviéndose. Las oportunidades seguirán existiendo. Pero el mapa ha cambiado. Y solo los que aprendan a operar en el nuevo terreno, el de la mente, la estrategia y el control emocional, podrán construir libertad real. Recuerda esto, la visibilidad es placer momentáneo, pero la invisibilidad es poder permanente. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Iconic Global. Aquí no hablamos de dinero como herramienta, sino como lenguaje mental. Porque la verdadera riqueza no está en lo que ganas, sino en cómo piensas mientras lo haces.